El título de hoy es El corazón donde todo se define. Y esta serie que comienza hoy y este tema van a estar basadas, va a estar basado este tema y los que vienen los jueves siguientes. Bueno, voy a contar algo, una infidencia entre nosotros. Estoy compartiendo lo que empecé a predicar los domingos a la mañana en nuestras reuniones en la iglesia. Nada más que acá, en otro formato y agregando algunas cosas que masticando lo del domingo voy extrayendo más riqueza de la palabra de Dios, más enseñanzas, más verdades, más instrucción, más principios, más consejos que quiero compartir con ustedes. Así que no es el mismo sermón del domingo, sino que es el sermón del domingo recargado, con 4 días de sazonamiento, ¿viste? Para que esté hoy bien bueno, bien fuerte para nosotros. Les decía que esta serie está basada en el libro de Deuteronomio, es el 5.º libro que escribió Moisés. Fue escrito allá por el 1406 antes de Cristo. Ahora vos te preguntarás qué relevancia tiene. Cosas que fueron escritas hace, para nosotros, ¿no? Hace 3.500 años. Bueno, son verdades del pasado que necesitamos escuchar hoy. Porque hay algo que no ha cambiado. La tecnología ha cambiado la civilización, ha cambiado el estilo de vida, ha cambiado las comodidades que tenemos, las facilidades que tenemos, han cambiado los problemas, pero algo que no ha cambiado es el corazón humano. Nosotros seguimos siendo los mismos seres humanos, las mismas personas con los mismos conflictos, los mismos dilemas, las mismas crisis existenciales que los seres humanos tienen desde que traicionaron a Dios, le dieron la espalda a Dios, cayeron en el pecado aberrante de traicionar a su creador, a su padre, y a partir de ese momento se empezó a escribir la historia a través de hombres y mujeres sin rumbo, sin destino, perdidos, con un dilema existencial que hasta el día de hoy no lo pueden resolver. Hay verdades que nosotros tenemos que desenterrar del pasado para poder comprenderlas y experimentar salvación y liberación nosotros hoy en el presente. Y cuando estaba luchando, tratando de ponerle un título a esta serie sobre Deuteronomio, verdades principales de Deuteronomio para nosotros hoy, luchaba en cómo llamar a Deuteronomio. No es un libro común y corriente. En realidad Deuteronomio son 3 sermones que predicó Moisés un mes antes de morir. Entonces no es un libro que se escribió sentado, en realidad se escribió sentado los 3 sermones que predicó Moisés. Moisés los predicó, después fue y los escribió. Son 3 sermones, son 3 predicaciones de un predicador de la altura de Moisés a un mes de su muerte, sabiendo él que iba a morir, Entonces, al leer estos sermones, son 3 sermones, los 31 capítulos son 3 sermones, están divididos en 3 partes, son 3 predicaciones, me encontré con que hay una intención del predicador Moisés, hay un espíritu en el predicador Moisés, hay un deseo, hay un anhelo y hay una confrontación. ¿Sobre qué tema es la confrontación, la exhortación de este predicador al pueblo de Israel en ese momento? Sobre la lealtad. Toda la cuestión gira acerca de la necesidad que tiene el pueblo de Dios de ser leales a Dios. Lealtad. Vivir su fe con lealtad. Y me pareció interesante haberme encontrado con este término, con esta palabra lealtad asociado con la fe, porque hoy no es algo común entre nosotros asociar la fe con la lealtad, ¿no? Hace unas semanas atrás, sí, escuchamos de la lealtad, se festejaba el día de la lealtad peronista, ¿no? Gente que participa de un partido político y que se recuerda cada 17 de octubre para reafirmar su lealtad con las doctrinas y las filosofías políticas del fundador del partido, ¿no? Con Perón. Son soldados de Perón, leales a Perón y leales, bueno, es una manera de decir que son leales a las ideas del peronismo, ¿no? Después tenemos la idea de lealtad que roza con lo militar.
los soldados tienen que cumplir con su deber, tienen que ser leales a la bandera. Nosotros en la escuela, en cuarto grado, juramos la bandera, juramos lealtad a nuestra bandera. Si a los hombres nos llaman a la guerra, allá iremos, porque hemos jurado lealtad, defender a nuestra bandera, defender a nuestra nación. Y esta palabra lealtad también está asociada con el deber. Lealtad es cumplir con tu deber, con amor, fidelidad y honestidad. Ahora, la verdad es esta, que nosotros no asociamos la fe cristiana con la virtud de la lealtad, con la virtud del deber. Nosotros no creemos, en el fondo, que creer implique tener que cumplir con un deber. No asociamos la fe con el hecho de que tenemos que cumplir una obligación para con Dios. Ahora, acá me freno un poco y hago una aclaración. No estoy diciendo que si cumplimos ciertos deberes y nos hacemos cargo de ciertas obligaciones, vamos a alcanzar la salvación. La salvación no se puede alcanzar por mérito personal. No se puede alcanzar por ninguna buena obra que nosotros hagamos, ni muchas que hagamos. La salvación no es por obras, no es por mérito humano, es inalcanzable, es imposible que podamos ganarnos la salvación, ganarnos nuestro derecho al cielo, porque no tenemos derecho al cielo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, caídos de la gloria de Dios. La salvación se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Es creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando murió por nuestros pecados, creer que resucitó al tercer día y que Él nos da nueva vida, perdón de pecados y salvación para toda la eternidad. Si creemos esto, Dios nos regala. Si creemos esto, Dios nos regala el perdón de nuestros pecados, Dios nos regala la salvación, Dios nos regala la vida eterna. La salvación, el perdón, la vida eterna no son una recompensa para gente buena que hace cosas buenas. No, es para gente pecadora que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo para ser salvos. La salvación no es una recompensa, un premio para gente buena. No, para los buenos. No, es un regalo para pecadores. Ahora, una vez siendo salvos, una vez siendo perdonados de nuestros pecados, una vez que nosotros hemos venido a Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Cristo y Él nos salvó de la condenación eterna, nos salvó del juicio de Dios, del juicio final, nos libró de las consecuencias eternas de nuestras maldades y de nuestros pecados. Nosotros tenemos una deuda eterna para con Dios que no vamos a poder pagar, y también tenemos una obligación para con Dios, tenemos un deber para con Él, que es vivir la vida entera siendo leales a Él, siendo leales a su palabra, siendo leales a su mandamiento. La fe sin lealtad a Dios no es nada, es una fe vacía, una fe hueca, una fe que no tiene el sentido del deber, una fe que cuando lee la Biblia no se siente obligado a cumplir lo que dice cada mandamiento de la palabra, más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones que nos rodean en nuestra vida. Nos sentimos impulsados, nos sentimos obligados, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Ay de mí si yo no predico el Evangelio, porque me es impuesta la necesidad, tengo la necesidad, y si lo hago a regañadientes, bueno, lo hago justamente lo que se me mandó a hacer. Y cuando haga lo que se me mandó a hacer, no soy un héroe, simplemente cumplí con mi obligación. Cuando termine de hacer todo lo que el Señor me mandó a hacer, tengo que decir, soy un siervo inútil, porque solamente lo que se me pidió, eso fue lo que hice. Entonces, la fe tiene que ver con la lealtad a Dios. No solamente creerle a Dios, es ser leales para con Dios, es cumplir nuestro deber cristiano, es cumplir con nuestras obligaciones cristianas. No da esta hora para hacer la lista de nuestro deber y obligaciones que tenemos para con el Señor, una vez siendo creyentes, una vez siendo hijos de Dios. Entonces, Moisés lo dijo con otras palabras, cuando les decía al pueblo de Israel, a punto de Moisés de morir, como les decía recién, y a punto del pueblo de Israel de entrar a la tierra prometida, que Dios le había prometido a Abraham, ¿sí? Muchos siglos antes, que era el padre de esta nación.
Israel, Moisés les decía a ellos que tenían que guardar el pacto. Tenían que guardar el pacto que Dios había hecho con ellos, ¿no? Pacto que Dios había tomado la iniciativa para hacer, porque no hay tal cosa de que yo hago un pacto con Dios, vos haces tu pacto con Dios, el otro hace su pacto con Dios, y la otra hace su pacto con Dios. Los pactos que realmente tienen valor delante de Dios, son los pactos que Él inicia, que Él propone, que Él sella y que Él establece. Y Dios le dio a Moisés ser el mediador de ese pacto. Nosotros lo conocemos como la ley. Bueno, Moisés les dice, tienen que ser leales al pacto que han hecho con Dios. Ese pacto que Dios ha hecho con ustedes y que ustedes han confirmado. Tienen que ser leales a Dios cumpliendo con la parte que le corresponde a ustedes del pacto. Nosotros los cristianos, estamos en una relación de pacto también con Dios, no por medio de Moisés, sino por medio de Jesucristo, que trajo el nuevo pacto. Ahora, yo sé que suena extraño esto para los cristianos de hoy en día, que no asociamos la fe con la lealtad. Pero no se puede creer si no somos leales a Dios, si no cumplimos con nuestro deber cristiano. Y no hay excusas para no cumplir con nuestro deber cristiano. No hay excusas. La fe, sin vivir nosotros conscientes de nuestra obligación que tenemos para con Dios, no es una verdadera fe. Y los cristianos tenemos obligaciones y están en la palabra de Dios. Ejemplos de lealtad en la Biblia, bueno, yo rescaté por lo menos 3, hay muchísimos, por supuesto. Pero pensé en Daniel, que por ser leal a Dios, le dijo al rey Nabucodonosor que se podía guardar el decreto para todo su imperio, pero que él no iba a dejar de orar a su Dios. Por más que el rey de Babilonia hubiera escrito un decreto bajo pena de muerte, Daniel no dejó de orar a su Dios, por más que fue amenazado con ser echado al foso de los leones. De hecho, él siguió cumpliendo con su deber, siguió cumpliendo con su obligación de creyente, orando a Dios como solía hacerlo siempre, ateniéndose a las consecuencias, enfrentando las consecuencias. ¿Era un loco que desafiaba la muerte? No, era alguien que de repente se encontró con la posibilidad de la muerte en el cumplimiento de su deber. ¿Se entiende? Una cosa es ir y hacerte el loco y ofrecerte para que te pase algo malo y después pensar que eso es un acto de fe. No, eso es presunción. Ahora, si en el cumplimiento de tu deber cristiano, en el cumplimiento de tus obligaciones ministeriales y de servicio, de amor y compasión que tenés para con Cristo y con tu prójimo, te encontrás con la muerte, bueno, la iglesia tiene un nombre para eso: mártir. Mártir. Daniel estaba dispuesto al martirio y de hecho lo lanzaron al foso de los leones porque él fue leal a su Dios. Es el mismo caso de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a cumplir otro decreto del rey y de postrarse entre la estatua que el rey había edificado, bajo amenaza de ser lanzados al horno de fuego. Ellos se negaron a salvar sus vidas por temor al horno de fuego y se mantuvieron leales a Dios. Insisto, la fe y la lealtad son hermanas, ni siquiera son primas, son hermanas. No se puede decir creo en Dios y no ser leales a Dios obedeciendo su palabra. Ellos cumplieron con su deber, no era un acto de heroísmo, estaban haciendo lo que se supone que un creyente tiene que hacer. No se va a arrodillar ante el decreto de un faraón, del rey Nabucodonosor, que fue el rey más grande de toda la historia. No se van a arrodillar. Ellos, como todo creyente en Dios, lo más lógico es que sean leales a su Dios. Otro ejemplo de lealtad, Mardoqueo, que cuando todo el mundo se arrodillaba ante el agageo, Amán, cuando pasaba con su caballo y todo el mundo lo honraba y todo el mundo se postraba, acérrimo enemigo de Israel, odiaba al pueblo de Dios, Mardoqueo se negó a arrodillarse. Todos se arrodillaron y el tipo quedó parado. Él no se iba a arrodillar delante de ningún hombre, aunque él era un súbdito del emperador
persa de ese tiempo estaba bajo la orden del rey persa y bajo amenaza de muerte si no se arrodillaba, porque el rey había dicho que todo el mundo tenía que arrodillarse a los pies de Amán cuando pasaba con su caballo. Pero Mardoqueo no se arrodilló, y ya sabemos el fin que Dios le dio, cómo lo exaltó y lo bendijo. Y otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Pedro y Juan, que fueron leales a su Dios ante las amenazas, ante el peligro de muerte. Ellos fueron leales a Dios. Entonces vemos que la fe y la lealtad van juntas. Van juntas. La fe y el cumplimiento de nuestro deber cristiano, el cumplimiento de nuestra obligación cristiana, van juntas. Es decirlo, en otras palabras, lo que dijo Santiago: la fe sin obras de fe, sin obras de obediencia, esa fe es muerta. No existe, no salva, no perdona pecados, no da vida eterna. Esa fe está vacía. Ahora, ¿qué es lo contrario a la lealtad? Una palabra horrible. Yo me acuerdo el domingo a la mañana usé la palabra deslealtad. Lo contrario a lealtad. En realidad es un antónimo y está bien, es lo contrario, ¿sí? Pero como para suavizar un poco la palabra que voy a decir ahora. Porque lo contrario a la lealtad, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Qué palabra es? La actitud contraria a la lealtad, ¿cuál es? Traición. Traición. Obviamente, cuando nosotros decimos traición, en el entorno cristiano, en el entorno de la predicación y la enseñanza del Evangelio, asociamos la palabra traición ¿con quién? Con Judas. Y todos decimos: no, pará, yo no soy ningún Judas. Yo puedo tener 1000 defectos, soy un cristiano mazo, pero un Judas yo no soy. ¿Por qué? Porque ni ahí que nosotros nos imaginamos estar en el lugar de ser un traidor. ¿Viste? Ser traidor a la patria es no pena capital, es una tragedia, ¿sí? Para un ciudadano de cualquier país. Ahora, ser traidor a Dios, bueno, ya sabemos el fin de Judas, cómo terminó. Entonces, no es un concepto que nosotros pensemos, meditemos, se nos cruce un poco por la cabeza. No, porque no, yo puedo, como dije recién, puedo tener muchos defectos, pero no, traidor no soy. Bueno, ahora, si no somos leales, ¿qué somos? Y ya sé, ¿saben? Yo descubrí, bueno, no sé si lo descubrí, yo me di cuenta ahora, que nosotros encontramos otra palabra. Nosotros la lealtad le llamamos fanatismo. Yo no soy fanático, decimos, yo no soy fanático. No, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, oro, pero no soy un fanático. Ok. Entonces, ¿qué somos si no somos leales? Porque a los leales se los puede tirar de fanáticos, ¿no? Ahora, si no somos leales, ¿qué somos? Y ahí inventamos otra palabra. ¿Saben qué somos los creyentes de hoy? Somos prácticos. Somos tipos prácticos. O sea, nosotros sabemos cómo tenemos que actuar según la situación. O sea, cuando hay situación donde hay libertad, donde está todo bien y hay buena recepción, manifestamos nuestra fe, manifestamos nuestro cristianismo y mantenemos nuestras posturas cristianas. Pero cuando la cosa está difícil, cuando hay un poco de presión, cuando percibimos cierto rechazo, cierta aversión al evangelio, al cristianismo, bueno, somos gente práctica, no vamos a andar provocando a la gente, no vamos a andar provocando al gobierno, no vamos a andar provocando a las leyes de este mundo, hay que respetar las leyes, somos tipos muy prácticos. ¿Saben en quién pensé? En Abraham. Que paradójicamente Abraham lo conoces y lo llamamos el padre de la fe, y obviamente que lo es, porque él es el hombre a quien Dios llamó y probó, y es para nosotros un modelo de fe. Pero aún él, siendo un ejemplo de fe, en un momento cuando su fe todavía no estaba muy perfeccionada, el tipo era muy práctico. Porque cuando llegaron a Egipto, él se dio cuenta que su esposa, Sara, era una mujer muy bonita. Una mujer muy bonita. Y entonces cuando está llegando a Egipto, le dice, al acercarse a la frontera de Egipto, estoy leyendo Génesis 12:11, cuando se acercaron a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Sarai pensó que era un piropo, pero no.
Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Si queda viuda, la podemos tomar. Hay que matarlo al marido. Así que Abraham le dice a ella, a la esposa, así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que te tienen a ti. Entonces, como van a creer que soy tu hermano, me van a tratar bien porque te van a querer conquistar. A ver, el tipo, ¿no? Abraham, tipo muy práctico. Tipo muy práctico. Y me hace pensar en esta actitud de él, en la actitud que hoy tenemos nosotros los creyentes. Somos tipos muy prácticos, sabemos acomodarnos. Acomodamos nuestra fe según la situación. Entonces, si tenemos que actuar por fe o obedecer la palabra de Dios, pero si es peligroso, si hay algún tipo de riesgo, si no es conveniente, si de repente se van a ofender, alguien le va a molestar, o de repente puede provocar cierta incomodidad, no, mejor no. Mejor perfil bajo, calladito la boca, nos guardamos para nosotros nuestras convicciones, seguimos siendo creyentes, sí creemos en Dios, por supuesto no renegamos de nuestra fe. Ahora yo me pregunto, ¿eso es lealtad? ¿Eso es lealtad? Esto de ser pragmáticos a la hora de acomodarnos a las situaciones es lo que nos afectó, es que no nos afectó, es lo que se reveló y se evidenció en medio de todo esto de la pandemia esta, ¿no? Hemos sido, creo yo, en mi opinión, la Iglesia Cristiana Evangélica ha sido más pragmática que obediente. Hemos sido más pragmáticos que obedientes. Hemos sido más prácticos que hombres y mujeres de fe. Nosotros tenemos que recuperar el sentido de lealtad asociado a la fe cristiana, el sentido del deber, del cumplimiento del deber, asociado con la fe cristiana. ¿Sos creyente? Tenés deberes cristianos. ¿Sos creyente? Tenés obligaciones cristianas. No para salvar tu alma, porque la salvación ya Cristo la ganó para vos en la cruz del Calvario. Pero no es para salvación, sino es para vivir ahora para la gloria de Dios, no para tu comodidad, no para tu bienestar, no para tu beneficio, y no para cuando te queda bien o te queda cómodo ser cristiano o ser cristiana. Tenemos que ser leales a Dios en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación. Vos te preguntarás qué tiene que ver esto con Deuteronomio, y todo tiene que ver con Deuteronomio, porque es el llamado esencial de este predicador Moisés, que con 3 sermones, que es lo que es Deuteronomio, son 3 sermones escritos juntos, es el llamado que le hace a un pueblo que va a comenzar una etapa nueva. A mí me pareció muy apropiado empezar a enseñar sobre este libro, sobre estos sermones de Moisés. Me encanta leer sermones, porque de cada sermón uno puede extraer un montón de sermones, y mucho más si es un sermón son sermones de Moisés, mucho más. Son sermones impresionantes. Les recomiendo leer en la semana todo Deuteronomio, o en un par de semanas. Entonces, todo tiene que ver con la lealtad, pero déjenme darle alguna información importante sobre Deuteronomio y vamos a entrar al tema principal de hoy. Perdón. Como les dije, el autor de este libro es Moisés. La fecha en que fue escrito entre enero y febrero de 1406 a.C., el lugar, las llanuras de Moab. Era el lado, el lado oriental, el lado este del río Jordán. Del lado oeste estaba la tierra prometida, la tierra de Canaán. La llanura de Moab era un lugar muy fértil. Era el lugar más fértil que este pueblo había visto en 40 años de estar vagando por el desierto. Y era una especie de adelanto de lo que esta generación de israelitas se iba a encontrar en la tierra prometida. Un lugar muy fértil, fantástico, maravilloso. Ese es el lugar donde Moisés va a preparar a una nueva generación de creyentes para entrar a conquistar la tierra prometida. El trasfondo, Moisés sabe 2 cosas. Él va a morir
Dios ya le dijo que no va a entrar a la tierra prometida, que va a morir ahí en Moab. Segundo, Moisés sabe que el pueblo de Israel no va a ser fiel. Va a entrar a la tierra prometida, la va a conquistar, pero no van a ser leales al pacto de Dios con ellos. Pasaron 40 años antes de llegar a este punto, 40 años de que salieron de la esclavitud de Egipto. La generación incrédula de hace 40 años atrás, y rebelde, generación rebelde, incrédula, porque en su momento no quisieron obedecer la orden de Dios de entrar a conquistar la tierra prometida, 40 años atrás. Dios se enojó con esta generación, ya lo cansaron, esa es la verdad, porque la paciencia de Dios tiene límites, y Dios los castigó. Y les dijo a todos aquellos que Él liberó de la esclavitud de Egipto que ninguno iba a entrar a la tierra prometida, pero sus hijos iban a entrar. Así que Moisés está con la nueva generación, los hijos de los desobedientes, los hijos de los incrédulos. Esta nueva generación o eran muy chiquititos cuando salieron de Egipto, o la mayoría había nacido en el desierto. No conocían un pasto, ¿ok? No conocían lo que era sembrar la tierra, cosechar. No conocían lo que era una casa de material. No conocían nada de lo que se conoce en tierras que son fértiles, donde hay pueblos, aldeas, ciudades. No conocían nada de eso. Solo lo que conocían era el desierto y el pan del cielo que caía todos los días, el maná, el agua que Dios le proveía, de las que surgía de las rocas de manera milagrosa. Cuando querían comer carne, Dios les daba codornices para que comieran carne. De noche la columna de fuego les daba calor, de día una columna de nube les daba sombra en el desierto, y en el tabernáculo la gloria de Dios se hacía visible. Así se crió esta nueva generación, que es la que va a entrar a la conquista. Ahora, el tema es el siguiente: ellos van a entrar a la tierra prometida a conquistarla, y se van a acabar los milagros. Se van a acabar las manifestaciones poderosas, se van a acabar todas estas cosas. Y cuando crucen al otro lado, en esta nueva etapa, van a conquistar la tierra, pero van a tener que aprender a vivir por fe. Ya no por lo que se ve, no por la vista, sino por fe. ¿Y cómo van a poder vivir por fe ellos en la tierra prometida? Recordando las obras poderosas que Dios había hecho y que Dios dejó registrado en Génesis, Éxodo, Levíticos y Número. Y ahora en Deuteronomio. Ellos no son soldados, por lo tanto Moisés les dice que tienen que confiar en Dios porque Dios va a pelear por ellos. Ellos están en este momento con el ánimo muy alto, porque antes de entrar a la tierra prometida, Dios derrotó en 2 batallas a 2 reyes, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Los derrotó Dios y ellos estaban muy pum para arriba. Y la clave de todo lo que ocurre con esta nueva generación, y se repite a través de todo el libro de Deuteronomio, la clave de la victoria no está en las armas ni en el entrenamiento militar. La clave de la victoria para ellos, de poseer las promesas que Dios les había dado en el pasado, la clave estaba en su lealtad. Tenían que ser leales al pacto de Dios. Tenían que ser leales a la palabra de Dios. Tenían que ser leales a los mandamientos de Dios. ¿Qué tan importante es el libro de Deuteronomio para la vida cristiana, para nosotros los cristianos hoy en día? Bueno, no solamente para nosotros, para el pueblo judío fue muy importante este 5.º libro del Pentateuco. Muy importante. Por ejemplo, los reyes judíos, israelitas, fueron juzgados por las normas de Deuteronomio. Es más, en el año 621 a.C., cuando Josías era rey, se encontró entre los escombros del templo, se encontró los rollos de este manuscrito, y cuando los sacerdotes lo leyeron a oídos del rey y a oídos del pueblo, se desató un avivamiento en tiempos de Josías. Otro dato importante: los profetas Jeremías y Ezequiel usaban Deuteronomio como base para sus exhortaciones proféticas a los israelitas. Y los israelitas, el pueblo de Israel, hicieron de Deuteronomio 6, capítulo 6, del 4 al 5, su declaración de fe. ¿Qué dice este texto? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa era la declaración de fe del pueblo de Israel, sigue siendo hasta el día de hoy. Y parece ser que este libro de Deuteronomio llegó a ser uno de los favoritos de Jesús, lo cual no me llama la atención porque Cristo, como buen israelita, viviendo en la tierra prometida, tenía que ser leal al pacto de Dios con Israel. Entonces era lógico que el Señor Jesucristo no solamente enseñara, mencionara a Deuteronomio, sino que lo practicara al punto tal que cuando enfrenta a Satanás en la tentación del desierto, 3 veces resistió la tentación de Satanás diciéndole: escrito está. Y los 3 textos bíblicos que Jesús usó para derrotar al diablo en su tentación, los 3 textos bíblicos Jesús los citó literalmente del libro de Deuteronomio. Y por último, ¿por qué es importante Deuteronomio para nosotros hoy? Y fue para ellos también. Porque Deuteronomio es el puente entre el pasado y el futuro, entre lo que pasó y lo que va a venir. Deuteronomio representa su mensaje un antes, lo que ocurre entre el antes y lo que viene, y el después, y la nueva etapa. Por eso a mí me pareció muy apropiado el mensaje de este libro. Porque yo creo que la iglesia cristiana estamos al borde del comienzo de una nueva etapa. Yo creo que tenemos que verlo esto, los pastores y los miembros de las iglesias. Que ya la iglesia no va a volver a ser lo que fue. Esa es la realidad. ¿Sí? Ya no volveremos a la normalidad que conocimos y que fue la normalidad durante siglos. Hoy charlaba con un pastor amigo acerca de este tema. Decía: ¿qué va a pasar, Carlos? Con mi amigo Carlos Álvarez, digo: ¿qué va a pasar, Carlos, si esta situación perdura en el tiempo? Y nosotros seguimos dependiendo que las personas lleguen el domingo al templo, cuando abrimos la puerta nosotros, y están con todo el asunto este del protocolo, y esperando y anhelando que todo el mundo salga de sus casitas y vengan a adorar al Señor a la casa de Dios. De hecho, algunos ya lo están haciendo, pero muchos no lo están haciendo. Y la pregunta es esta: ¿somos responsables solamente de los que vienen o somos responsables de los que no vienen? ¿Somos responsables solamente de los miembros de la congregación o también somos responsables de aquellos que todavía no conocen a Cristo, no son salvos, están perdidos y están fuera de nuestros templos? Entonces la pregunta no es si seguimos con los cultos o no seguimos con los cultos, si abrimos o no el templo. De hecho, creo que tienen que estar abiertos ahora más que nunca. Pero la cuestión es: ¿cómo hacemos para llegar a las personas? ¿Cómo hacemos para llegar a los creyentes, para llegar a los perdidos? ¿Cómo hacemos para pastorear a todos en medio de esta situación? Y ese es el planteo que nos tenemos que hacer, en el sentido de que no creo que volvamos a la vieja normalidad. Ahora, terminamos la conversación con mi amigo Carlos, el pastor Carlos, y la conclusión que llegamos es: bueno, todavía no lo tenemos muy claro, y esa es la realidad. Por eso me pareció que el mensaje de Deuteronomio es muy apropiado para nosotros en este tiempo, porque eran instrucciones de Moisés y exhortaciones de Moisés para una generación que va a comenzar una etapa nueva. Entonces dije: acá hay un mensaje para nosotros, y bueno, es lo que estoy compartiendo con ustedes. Les comento que el texto clave de este libro apasionante, Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, el texto clave está en el capítulo 10, verso 2 al 13. Se los leo. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Qué buena, ¿no? Qué buena propuesta. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide tu Dios de ti? ¿Qué pide de vos? Para decirlo en argentino. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Lo hace en tono de pregunta, como buen predicador. Sino que temas a Jehová tu Dios. Eso es lo que pide. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Yo agregaría: es muy difícil lo que te pide.
Es muy difícil lo que Dios pide de nosotros. Que lo temamos, que lo honremos, reverenciemos, que le amemos con todo nuestro ser, que le obedezcamos su palabra, sus mandamientos, que le sirvamos a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, talentos y energías. Y para que nos vaya bien. Y esto es para que nos vaya bien. Es muy difícil lo que Dios nos pide. No lo es, por cierto. Y la palabra clave de todo Deuteronomio es la palabra corazón. Deuteronomio tiene 31 capítulos. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra corazón? 38 veces. 38 veces en 31 capítulos se menciona la palabra corazón. Ahora, cuando vos tenés 3 sermones, 3 predicaciones, como son estas 3 predicaciones de Moisés, de Deuteronomio, y escuchás 38 veces la palabra corazón, bueno, el mensaje es muy claro, ¿no? ¿Dónde se define tu lealtad a Dios o no? O tu no lealtad, para no decir la otra palabra fea. ¿Dónde se define tu lealtad, el cumplimiento de tu deber, de tus obligaciones cristianas, para con Dios, para con Cristo, que murió en la cruz por tus pecados? ¿Dónde se define todo eso? La lealtad a Dios se define en tu corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. El corazón lo define todo. Entramos en materia. Proverbios 4:23. Salomón escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras podemos leer: sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque tu corazón determina el rumbo de tu vida. Vos dirás: no, pastor, Dios determina el rumbo de mi vida. Y miramos al horizonte. No, a ver, Dios determinó 2 caminos. 2 caminos. Le dijo a esta generación: yo pongo delante de ti la vida y la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escoge la vida. Te va a traer la bendición. O sea, nuestro corazón es el que decide. Jesús dijo: hay 2 caminos, el angosto y el ancho, el amplio. Hay 2 puertas. Una lleva a la salvación, otra a la condenación. La puerta estrecha lleva a la salvación, la puerta ancha lleva a la perdición. La mayoría va por ella. Pocos van por la puerta estrecha. No, Dios ya determinó. Ahora, nosotros tomamos la decisión. ¿Y dónde se define eso? Entonces, no podemos decir: Dios es el que determina el rumbo de mi vida. No. Dios ya determinó el fin de cada camino. Nosotros elegimos el camino. Pero el fin de cada camino, o sea, vos no puedes elegir un camino que crees que es bueno y pensar que el final va a ser bueno. Como también dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, espectaculares, pero su final es la destrucción. Su final es la ruina, es la muerte. Es el fracaso total. Entonces, sí, es tu corazón el que define tu camino y define tu destino y tu final. Por eso, ante todo, cuida tu corazón, o como dice otra versión, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan y dirigen tu vida. Dirigen tu vida. Pero, pastor, ¿no dice acaso la Biblia que Dios dirige a los creyentes? Sí, Dios dirige al corazón que es leal a Él. Dios dirige el corazón. El creyente camina en el Espíritu y es guiado por el Espíritu de Dios cuando el creyente es leal a la palabra de Dios. Ahora, si ese creyente no es leal a la palabra de Dios, está librado a su propia sabiduría, juicio e inteligencia. Dios no lo puede guiar. Dios no guía a todos los creyentes. Dios guía a todos los creyentes que son leales a su palabra. Dios no guía a creyentes desobedientes ni rebeldes. Dios solamente guía a los que son fieles, a los que son leales, mejor dicho. Entonces, tu corazón, de tu corazón depende el destino, tu rumbo. Tu corazón controla, dirige todo y gobierna todo en tu vida. ¿Qué es tu corazón? Son tus pensamientos más íntimos, tus afectos más íntimos, tus inclinaciones, intenciones, decisiones y gustos más íntimos.
lo más íntimo de tu ser. Eso es lo que la Biblia se refiere al corazón. Y es tan, es tan real y tan práctico esto que lo vemos todos los días. Porque todos encontramos tiempo y ocasión para hacer lo que nos gusta, para hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque el corazón gobierna, el gusto gobierna, los afectos gobiernan, nuestras decisiones, nuestros placeres, aquello que nos gusta, gobiernan nuestras vidas. Cuando decimos no tuve tiempo para esto, es porque no quisimos, punto. Porque siempre tenemos tiempo para las cosas que queremos hacer. Las cosas que uno quiere hacer, que le gusta hacer, que le parece bien hacer, que le son beneficiosas hacer, siempre tenemos tiempo para esas cosas. Entonces no es verdad que no tengo tiempo para el otro, la verdad es que el otro no me interesa tanto. Sé que es importante, me interesa, pero no tanto como esto. Porque siempre encontramos tiempo para hacer lo que queremos. Bueno, eso es una manifestación del corazón. El corazón gobierna tu vida, esa es la realidad. Salomón dijo, cuida que tu corazón te lleve por el camino correcto. ¿Ok? Dios ya estableció, como dije recién, los dos caminos. Bueno, cuida que tu corazón te dirija por el camino correcto. Lástima que Salomón no siguió su propio consejo, porque su corazón se desvió. Siendo anciano, su corazón se desvió de Dios, hizo lo que Deuteronomio dijo que no tenía que hacer, porque Deuteronomio decía que los reyes no tienen que tener muchas esposas. Salomón se llenó de concubinas, de reinas, de princesas, tuvo un harén impresionante, y las mujeres, que muchas de ellas eran paganas, mujeres de otros países que eran idólatras, desviaron el corazón de Salomón hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque no guardó el pacto de Dios de Deuteronomio. El corazón en Deuteronomio. Bueno, ¿qué dice Deuteronomio del corazón? El corazón es influenciable a causa de las malas noticias, porque las malas noticias provocan temor. Dijo una psicóloga renombrada, Helen Townsend, dijo hace un par de semanas atrás, hemos metido a las personas en un rincón de miedo y temor en medio de la pandemia, ¿no? ¿Cómo las sacamos ahora de ahí? ¿Cómo sacamos a las personas de ese rincón de miedo y temor en la que están atrapados? El corazón, Deuteronomio dice que el corazón es influenciable, muy influenciable por las malas noticias, ¿sí? Dios lo puede endurecer, el corazón. ¿Cuándo endurece Dios un corazón? Cuando ese corazón resiste la palabra de Dios. Los milagros causan un efecto pasajero en el corazón, eso dice Deuteronomio. A Dios se lo busca con todo el corazón, si no, no sirve. Dios se revela al corazón, no al intelecto. A Dios se lo ama con todo el ser, con todo el corazón. El corazón es el lugar de la palabra de Dios, no la biblioteca, sino el corazón. El corazón tiende a dudar de Dios. El corazón es probado por Dios. El corazón se enorgullece y se olvida de Dios en los tiempos buenos. El corazón tiende a la jactancia. El corazón es lo que Dios pide de vos, no pide otra cosa, no te pide sacrificios, pide tu corazón. El corazón se infatúa, se infla, se hincha, se jacta, se envanece y se aparta de Dios. Los falsos profetas, Dios los envía, Dios los permite y Dios los está multiplicando en este tiempo. Falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Por qué? Para probar tu corazón. Eso dice Deuteronomio. El corazón es mezquino para con los pobres. El corazón es calculador, se desvía fácil, sufre de superioridad, se cree más que los demás, tiende a desmayar, a desanimarse. A Dios se lo obedece con el corazón es rebelde a la palabra de Dios, el corazón se aparta de Dios. Todas estas verdades que son, los psicólogos, no sé, se tomaron bastante tiempo, algunos añitos, para tratar de descubrir lo que es el interior del ser humano. Moisés ya lo había escrito en el año 1406 antes de Cristo. Y Moisés escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Dios conoce el corazón del Espíritu Santo, por eso no mandamos a los creyentes al psicólogo, sino que invitamos a los creyentes a la consejería bíblica. Porque el único que conoce el corazón y corrige el corazón, sana el corazón, restaura el corazón y cambia el corazón es Dios, y Él conoce el corazón. Bien, 4 verdades centrales sobre tu corazón. Una especie de electrocardiograma, de radiografía, de resonancia magnética de tu corazón. 4 verdades centrales. Primero, Dios anhela que tengas un corazón
que lo respete y obediente a su palabra. Dios lo desea y lo anhela. Deuteronomio, ¿cómo suena? Me cuesta, la palabra es larga y complicada. Deuteronomio, capítulo 5, 29 dice, Dios, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Eso es lo que Dios desea de tu corazón. Segunda verdad central sobre tu corazón. Dios revela que sos incapaz de hacer esto. Capítulo 10, verso 16. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, despójate de lo pagano, de lo pecaminoso que hay en tu corazón y ya no seas terco. ¿Qué está diciendo Dios? Esto es lo que yo quiero para vos, pero vos sos incapaz de cumplirlo, porque tu corazón se inclina al pecado y tu corazón es terco. Tercera verdad que revela Deuteronomio acerca de tu corazón. Dios da, ¿sí? Dios da al que pide, pero al que pide de veras. No al que pide, al que pide de veras. Capítulo 29, verso 4 dice, pero hasta hoy el Señor no te ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. A ver, recapitulemos un poquito. Dios anhela que tengas un corazón para que lo respetes y obedezcas su palabra, para que te vaya bien a vos y a tus hijos. Dios revela que sos incapaz de poder hacer eso, porque tu corazón tiende al pecado y es terco. Tercero, Dios te puede dar un corazón nuevo al que lo pide, pero al que lo pide de verdad, al que lo pide de veras. A ver, el pueblo de Israel, que experimentó los milagros de Dios, que vieron la gloria de Dios, que escucharon la voz audible de Dios en el monte Sinaí, que vieron la majestuosidad del poder de Dios, todas esas experiencias no influyeron en cambiar el corazón de ellos. Y ellos permanecieron ciegos a la importancia de esas experiencias sobrenaturales que tuvieron con Dios. Y hasta el día de hoy están ciegos, porque Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo y lo terminaron crucificando por su ceguera, por la ceguera de su corazón. ¿Por qué hicieron esto? Porque el Señor no les había dado a ellos un corazón para entender el significado profundo de esos milagros de los cuales ellos eran testigos. Dios no les dio el corazón para entenderlo. Dios no les dio la sabiduría, no les dio el entendimiento, la comprensión de lo que significaba esos actos de Dios a favor de ellos. Dios no les dio el entendimiento para eso. Y el entender es una función del corazón. Ahora, ¿por qué Dios no les dio el corazón para entender el profundo significado de todas las cosas buenas que Dios había hecho a su favor? ¿Saben por qué Dios no le dio un corazón para entender y comprender esas cosas? Porque ellos no se lo pidieron. No se lo pidieron con un corazón arrepentido ni con un corazón insistente, deseoso, perseverante. Ellos fueron como los que piden, Señor, cambia mi vida, amén, y chao. Después, si sucede el milagro, no sucede, si Dios le cambia el corazón, no se los cambia. Sí, le piden a Dios, y muchos ya no piden más algunos, porque si yo ya pedí, no pasó nada, no, nada cambia, todo sigue igual, yo sigo siendo el mismo, los mismos pecados, las mismas rabietas, los mismos arranques, siempre el mismo. Entonces piden, sí que piden, oran, pero Dios que conoce los corazones, se da cuenta que no piden de verdad. Yo te pregunto, ¿quisieras cambiar de vida? ¿Quisieras tener una vida nueva? ¿Y quién diría, no quiero? Estoy conforme con mi vida así como está, toda herida, lastimada, golpeada, destrozada, emparchada, perdida, pero bueno, es mi vida. Sí, está bien, estoy contento. Bueno, creo que la mayoría diría sí, la verdad que una nueva vida y un empezar de nuevo me encantaría. ¿Querés que le pidamos a Dios? Sí, por supuesto, vamos a pedirle a Dios. Y queda solamente en esa oración
y nada más y nunca más. Detrás de esa oración no hay desespero, no hay pasión, no hay desesperación, no hay intención, no hay arrepentimiento, no hay fe, no hay una búsqueda hasta que Dios realmente cambie tu corazón. Y es por eso que mucha gente no cambia. Y muchas personas que hoy habitaban los templos evangélicos y seguían siendo los mismos después de tantos años. Porque en realidad no desean el cambio. Desean la bendición de Dios, desean que la vida les mejore, desean que la familia les mejore, que su situación económica, amorosa, les mejore, pero no desean tener un corazón para temer a Dios, para ser leales a Dios, para amar a Dios con todo el ser, para obedecer la palabra de Dios y para servir a Dios. No, ese corazón no quieren. Esa clase de vida no les apetece, no les gusta. Entonces, por lo tanto, Dios no hace nada en ellos. Y no lo va a hacer hasta que lo que pidan, lo pidan de veras. Porque me buscarás y me encontrarás, dijo Jeremías. Dios a través de Jeremías, me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo el corazón. Si no es con todo el corazón, no va a funcionar. Entonces, Dios anhela que tengamos ese corazón. Dios nos revela que somos incapaces de tener ese corazón. Dios dice que da ese corazón nuevo al que lo pide de verdad. Y en cuarto lugar, Dios que es rico en misericordia, muy rico y abundante, grande en misericordia, Él hace una promesa a este pueblo que no tiene el corazón que se necesita para ser leales a Dios. Capítulo 30, verso 6. ¿Cuál es la promesa? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Te circuncidará Jehová el corazón. Te lo va a circuncidar. La circuncisión es un corte, una cirugía. ¿Sí? Se saca lo inmundo, se circuncida, se corta, se saca lo sucio, lo manchado, lo vil, lo pecaminoso, lo carnal, se saca. Circuncidará tu corazón Jehová. ¿Para qué? Para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor lo va a hacer. El Señor te promete que Él lo va a hacer. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. El Señor tu Dios quitará tu inclinación al pecado. Lo quitará. Dios promete quitar del corazón nuestra inclinación al pecado, nuestra terquedad. Lo quitará del corazón y cambiará nuestro corazón para que seamos leales, para que lo amemos, para que lo sirvamos con toda el alma, con todo el corazón. Para hacer esto, para vivir así, necesitamos un nuevo corazón. Y Dios promete que nos lo va a dar. Esta obra de Dios, esta promesa, es una obra de Dios que es proclamada por el Evangelio de Cristo. Cristo vino y predicó este Evangelio, este mensaje, esta buena noticia. Eso significa Evangelio. La buena noticia que Dios viene a cambiar el corazón. Dios va a cambiar el corazón. Dios va a cambiar nuestras inclinaciones hacia el pecado. Dios va a quitar de nosotros la terquedad del corazón, la dureza del corazón, la inmundicia del corazón. Y nos va a dar un corazón nuevo para amarlo, obedecerlo, temerlo, servirlo, adorarlo, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Dios lo promete. Y es el mensaje del Evangelio de Cristo. Y es la obra. Es el milagro más grande que Dios hace, es más grande que la resurrección de muertos, que los paralíticos caminen, que los ciegos vean, que los sordos escuchen. Es el milagro más grande que pueda haber, que Dios cambia la naturaleza de un corazón y hace de una persona totalmente nueva. Bueno, esto es lo que se llama salvación. La salvación no es cambiar de iglesia, la salvación no es que antes yo era católico, ahora soy evangélico. La salvación es mucho más que recibir a Cristo en el corazón, que aceptar a Cristo, que entregarle el corazón a Cristo. La salvación es una obra que hace Dios cuando Dios cambia nuestra voluntad y le da a nuestra voluntad una inclinación para amarlo, servirlo, adorarlo, respetarlo y vivir toda nuestra vida con Cristo en el centro de todo nuestro ser, que es la vida más feliz que un ser humano puede llegar a vivir. Ese milagro donde Dios
pone y nos da ese corazón, ¿sí? Son las características, este milagro, la característica esencial del nuevo pacto que Dios ha hecho con el ser humano por medio de Cristo. El antiguo pacto fue hecho por medio de Moisés, pero este pacto fue hecho por medio de Cristo, quien con su propia sangre selló este pacto, nuevo pacto, para toda la eternidad. ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿En qué consiste ser un creyente? Creer en Cristo, ser un cristiano. Consiste en que ahora, por lo que Dios hizo en mí, por el milagro que Dios hizo en mi corazón, ahora tengo nuevos pensamientos, tengo nuevos afectos y nuevos gustos, tengo nuevas intenciones, nuevos sueños, nuevas actitudes, nueva conducta. Soy una nueva persona y tengo una nueva lealtad. Tengo una nueva lealtad. Mi lealtad ahora es a Cristo. Y la persona que yo era murió, no existe más. Y lo que me gustaba, quería, pensaba, soñaba, proyectaba antes, todo eso también se murió. Ahora tengo todo eso, nuevo, tengo todo eso hecho nuevo. Nuevo. Es la novedad de vida, es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre esto? Es una circuncisión, dice la Biblia. Una circuncisión. ¿Qué es una circuncisión? Una cirugía dolorosa. Una cirugía dolorosa. Con un bisturí se corta la punta de la piel del miembro masculino, ¿sí? Se corta esa parte y se tira. Es un símbolo de limpieza espiritual, de limpieza en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro ser. Sin esa limpieza no hay lealtad posible a Dios. Si Dios no te limpia el corazón de esta manera, si Dios no circuncida tu corazón de esta manera, no hay lealtad posible a Dios. No es posible ser leales a Dios como Dios lo espera y demanda. Y por otro lado, la circuncisión para el pueblo de Israel hasta el día de hoy es la señal de que ellos tienen un pacto con Dios. Ellos todavía, los judíos, varones, se siguen circuncidando el miembro masculino a los 8 días de nacidos. Porque es la señal de que ellos pertenecen al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la señal de que nosotros pertenecemos al verdadero pueblo de Dios? Es que Cristo ha circuncidado nuestro corazón. La señal es que tenemos un corazón nuevo, no que vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia porque tenemos un corazón nuevo. Con el corazón que yo tenía antes, iba a otro lado y hacía otras cosas. Con el corazón que tengo ahora, que Cristo me dio, voy a la iglesia y hago otras cosas, ¿sí?, que antes aborrecía y ahora las hago. Leer la Biblia, orar, predicar, o sea, cosas y vivir de acuerdo a la moral cristiana, los principios y valores cristianos. Una locura para mí eso antes. Para los cristianos, para los que no éramos cristianos. Para nosotros es lo normal, es como respirar. ¿Por qué? Porque por el nuevo corazón, por el milagro de la circuncisión. Ahora, en Colosenses 2:11, justamente el apóstol Pablo dice que ese es el milagro que Dios hace. La promesa de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 36, el cumplimiento está en Colosenses 2:11. Bueno, se cumplió en la cruz, pero Pablo lo explica en Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados en Cristo, con circuncisión no hecha con la mano, por un rabino judío. No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. No, es una obra sobrenatural. Es una obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que venimos a Cristo. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Nos quitó nuestra inclinación al pecado. ¿Se entiende? Los creyentes no practicamos el pecado. Pecamos, por supuesto, pero no lo practicamos porque nuestra inclinación al pecado ya no está más. No está más. ¿Somos tentados al pecado? Sí, pero no tenemos una inclinación al pecado. Antes estábamos no solamente inclinados, sometidos y disfrutando el pecado. Bueno, esa inclinación natural que teníamos hacia el pecado, la maldad y la rebeldía contra Dios, ya no la tenemos más los creyentes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fue circuncidado. Es una obra de Cristo en el corazón del ser humano,
del pecador por medio del poder del Espíritu Santo. Termino. Esta cirugía es una cirugía que tiene que llevarse a cabo en lo más íntimo de nuestro ser. Y no la podés hacer vos. Vos no podés cambiar tu corazón. Tu corazón no necesita que vos lo mejores, lo cambies. Ni podés mejorar tu conducta. Bueno, sí, quizás podés cambiar tu conducta, pero eso no cambia tu ser interior, tu esencia, tu naturaleza, tu corazón. Es una obra sobrenatural. Solamente la puede hacer Dios. Y el quirófano donde se hace esta cirugía es la cruz. Es en la cruz de Cristo. Es ahí, en la cruz de Cristo, donde toda suciedad, mancha, impureza, perversidad y estorbo del pecado fue limpiado por la sangre de Jesucristo. Es ahí en la cruz donde tus afectos, tus intenciones, tus gustos, tus proyectos, tus sueños son crucificados y te son dados nuevos afectos, nuevos pensamientos, nuevas intenciones, nuevos proyectos y nuevos sueños por el poder del Espíritu Santo. Es ahí en la cruz. La pregunta, si esa persona nueva que solamente es posible que sea creada a los pies de la cruz, donde en ese lugar solamente es posible nacer de nuevo para una nueva vida, que es eterna, vivir con Cristo para toda la eternidad, si realmente es lo que vos querés. Es lo que necesitas. De eso no me cabe la menor duda. Es lo que necesitas. La pregunta es si vos lo querés. Si vos lo deseas. No alcanza con pedirlo así nomás, como quien pide, deme 1 kilo de pan en la panadería. Si realmente lo querés, si realmente lo deseas, se lo vas a pedir a Dios con pasión, con desespero, con arrepentimiento por tus pecados, poniendo tu fe solo en Cristo, porque solamente es por medio de Cristo que murió en esa cruz que este milagro ocurre en el corazón del pecador. Y vas a pedir, porque el que pide recibe, dijo Jesús, vas a pedir hasta que Dios te dé ese nuevo corazón. La pregunta es si lo deseas de verdad, si es verdad que lo querés. Y si es verdad que lo querés, tenés que, el primer paso es arrepentirte de todo lo que hasta acá fue tu vida. Y vos mirás, pero pastor, yo no maté a nadie, no fui ladrón, no fui motochorro, no fui infiel, no cometí adulterio, yo fui una buena persona. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay. No podés ganarte el cielo. Buena persona en comparación con quién. ¿En comparación con quién? Y claro, en comparación de un violador de 10 mujeres, y todos somos buenas personas. Si nos comparamos con lo peor de la sociedad, si nos comparamos con los políticos, todos somos, bueno, ¿sí? Odiosa la comparación. Pero Dios no te va a comparar, Dios no te compara con otras personas. Dios te juzga de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos. Y sus mandamientos, los cuales desobedeces y violás todos los días, dice que sos culpable, dice que sos pecador, dice, revela el estado de tu corazón. Entonces lo primero que tenés que hacer es arrepentirte, no solo de lo que hiciste, sino de quién sos. Vos mirás, pero eso era muy fuerte. No, no suena muy fuerte. Por lo menos en mi experiencia personal y en la de muchísimos cristianos, llegamos a un momento que ya desesperamos de nosotros mismos. O sea, es levantarte a la mañana y no querer ser vos, y no saber cómo hacer para no ser vos. Entonces, esa es la decisión que tenés que tomar. Y la segunda, creer. Creer en Cristo como tu Señor y tu único Salvador y el que da el nuevo corazón. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Él es el único que puede salvar tu vida. Pensalo. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí y compartir este mensaje con tus contactos. En tu corazón es donde se define todo. Chao. Hasta el domingo a las 7:30. Nos vemos.